Ok, vamos a empezar pues. Bien, como les decía, sí, ahora que viene la secundaria vamos a tener problemas con los vídeos porque se suma el montón de gente que va a estar en conferencia por diferentes plataformas, así que va a estar más difícil. Bien, a ver, preguntas. Y del video de que vimos el video que le subí, que era el adelante de la clase, hoy vamos a continuar de eso, no es que vamos a repetirlo, sino vamos a continuar. Ese video ya lo tienen allí por cualquier pregunta que tengan acerca de ese contenido. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? De lo del video que subimos esta semana, eso fue, ya les voy a decir cuando lo subimos. Lo subimos el día martes, ¿cierto? Martes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar porque a finalizar esta clase le voy a estar subiendo en la tarde, más tarde, hoy, en la tarea que corresponde a eso, ¿no? Que va a ser una parte de lo que no pusimos en la tarea pasada, que se me pasó ponerle, que fue la suma, las operaciones con funciones, y lo de la clase pasada del video y lo que vamos a ver hoy. Sería una tarea bastante grande que abarque todas esas tres cosas. O sea, no es que sea tan extensa, sino que tenga todas las partes, son varias partes, ¿no? Una tarea de varias partes. Bien, entonces vamos a compartir pantalla para ver el contenido de hoy. Ok, entonces vamos con la clase, que es continuación de la clase pasada. Ok. Que vamos a ver hoy lo que es el cálculo analítico del límite. ¿Me indican, por favor, si ven la presentación? Sí, se ve perfecto. Sí, estamos viendo bien. Cálculo analítico Okay. de límites, dice. Correcto, cálculo analítico del límite. Bien, de la clase, para recordar un poco lo que iba la clase, lo que está en el video de la clase pasada, del martes, ¿verdad? El concepto del límite, que era, la clase era sobre el concepto del límite. El límite es un proceso de aproximación, ¿verdad? De un punto en una función, ¿ok? Pero ese proceso no hacerlo en forma de tabla, como se plantea allí en el video de la clase pasada, es un poco tedioso. O sea, hacerlo de esa manera es largo y tedioso. Sin embargo, para eso entonces existen lo que son las reglas del cálculo de límite que vamos a ver hoy. Entonces, los objetivos de esta clase son los siguientes. En primer lugar, vamos a evaluar un límite mediante el uso de las propiedades de los límites. Luego, desarrollar y usar una estrategia para el cálculo de límites. Y por último, evaluar un límite mediante el uso de técnicas de cancelación y racionalización. Eso es lo que tenemos para el día de hoy en esta presentación. Si nos alcanza el tiempo, pues veremos la presentación que continúa después de esto. Bien, vamos a ver lo que son ahora las propiedades de límite, que son las que nos van a permitir calcular límite sin tener que utilizar tabla, como se planteó en la clase pasada, ¿verdad? No es necesario hacer la tabla para hacer un proceso de aproximación. Sin embargo, el concepto sigue, ¿no? El límite de una función no es más que un punto que queremos alcanzar, al cual nos queremos aproximar, ¿verdad? Sin necesariamente tener que llegar a ese punto. Bien, tenemos aquí algunos teoremas básicos para el cálculo del límite, que son los siguientes. Estos tres que son los más básicos que hay. El límite de una función, bueno, aquí tenemos, si b y c son números reales y n es un número entero positivo, ¿cuáles son los enteros positivos, verdad? Y b y c son números reales, ¿verdad? El límite de una constante, o sea, de una función b, cuando x se aproxima a un punto c, que es la forma en que se lee el concepto de límite, es la propia constante. La otra propiedad es el límite de x, o sea, de una función x, la función identidad, cuando x tiende a c, es entonces el c. Es como reemplazar la c en la x, simplemente lo que se hace. Y por último, el límite de una potencia, ¿no? X a la n,
Una potencia enésima de x es c a la n, o sea, sustituir el c donde está la potencia. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en primer lugar tenemos para el caso 1, el límite de la función 3, o sea, la función constante 3. El límite cuando x tiende a 2 de la función 3 es el propio 3. O sea, el límite de una constante es la propia constante. En segundo caso tenemos el límite cuando x tiende a menos 4 de la función x, que sería el caso 2 que tenemos acá arriba. En ese caso lo que se hace es que se sustituye, menos 4 donde está la x. Así que el límite es menos 4. Fíjense que es diferente cuando tengo una constante que cuando tengo la función x. Cuando tengo una constante, el límite es la propia constante. Y cuando es un x, se sustituye el valor donde al cual se aproxima la x, que en este caso es menos 4. Es mejor dicho, es sustituir donde está la x, el valor de la x. Y cuando tengo una potencia enésima, o sea, tengo x a la n, se sustituye el 2 donde está la x y me quedaría 2 al cuadrado, me da 4. ¿Verdad? Esos son los tres límites básicos, que son la de la constante, la de la función identidad o x y la de la potencia. Eso vale para cualquier n positivo también y cualquier fracción también, incluso para cuando es pues exponente fraccionario y que sea positivo. Bien, estos son el teorema 1, que son los tres primeros límites básicos. Vamos a ir avanzando. Aquí tenemos una tabla con las siguientes reglas, ¿verdad? Las reglas básicas o las propiedades básicas para el cálculo del límite, aparte de las anteriores, pues. Nuevamente, si B y C son números reales, o sea, son números ya sea enteros, fracciones, decimales, racionales, irracionales, y N es un entero positivo, F y G son funciones con los límites, o sea, si yo tengo F y G, dos funciones, que puedo calcularles el límite y el primero vale L y el segundo vale K. Aquí tengo las 5 propiedades que vamos a ver. En primer lugar, si yo multiplico un múltiplo escalar, significa el límite de una constante multiplicada por una función, simplemente calculo el límite de la función y lo multiplico por la constante. O sea, no tengo que calcular, ¿verdad? No tengo que calcular el límite de b, sino de la f. Tenemos la segunda propiedad, que es el límite de la suma de dos funciones. Tengo el límite de la suma y la suma de los límites. O sea, puedo separar la suma de los límites aplicando esta propiedad. Lo mismo pasa para la regla del producto. El límite, cuando x tiende a C a un punto C, del producto de dos funciones es el producto de los límites. O sea, puedo separar los límites de cada uno multiplicando. Y lo mismo pasa por el cociente. El límite de una función f entre g es el límite de f dividido entre el límite de g. O sea, puedo superar límite de arriba, límite de abajo. Con la condición, aquí sí tenemos que poner una condición, que el límite del denominador no puede ser 0. ¿Ya? Esos son los casos que nos vamos a encontrar adelante, precisamente. Cuando el límite del denominador no es 0, tenemos que buscar una estrategia para poder resolver ese tipo de límite. Y la última regla básica es la regla de la potencia, que dice que pues, el límite de una potencia de una función es el límite de la potencia a la n. O sea, puedo meter el límite dentro de la potencia, lo que significa. También vale para cuando tenemos exponente fraccionario, no solamente para exponente entero positivo. Aquí dice entero positivo, pero también cuando tenemos exponente fraccionario vale también la regla. ¿Okay? Bien, veamos algunas límites que tenemos aquí que vamos a desarrollar. Ahora nos vamos a ir a la pizarra y vamos a utilizar esas propiedades que tenemos allí para ir desarrollando estos límites. ¿Ok? Vamos a resolver cada uno de estos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a resolver es el límite cuando x tiende a 2 de 4x cuadrado más 3. ¿Okay? Voy a salir de la presentación y vamos a la pizarra. Por aquí, a ver, tengo una carpeta para
Cálculo diferencial. Me parece que tengo aquí. Me temo que no tengo una libreta. Vamos a tener que cálculo diferencial 2. Este de aquí. Nada. A ver. Ahí. Veamos si tengo espacio. Bueno, si tengo un poquitito de espacio aquí. Vamos a borrar esto de acá arriba. Y acá arriba. Y vamos a resolver el primer límite que nos indican allí, que es el siguiente. Es el límite cuando x tiende a 2 de la función 4x cuadrado más 3. Y aquí vamos a aplicar varias reglas de los límites que acabamos de ver. Okay, en primer lugar, lo que tenemos es una suma de dos funciones que es la primera es 4x cuadrado y la segunda es más 3. Si aplicamos la propiedad del límite, ¿verdad? Separamos límite cuando x tiende a 2 de la primera función que es 4x cuadrado más, bueno, aquí tengo que poner un igual que no estoy poniendo, ahí me va un igual que no va, vamos a ponerlo aquí, ahora sí, ahora sí. Entonces me queda límite, separando el límite de 4x cuadrado, el límite cuando x tiende a 2 de 4x cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de, ahora es de 3. ¿Ok? Eso es aplicando la propiedad de la suma, ¿verdad? La propiedad de la suma me permite a mí separar el límite de la suma, ¿verdad? Calculando el límite de cada uno de los términos. Bien, continuando, pues aquí tenemos límite cuando x tiende a 2 de 4x cuadrado. Tengo una constante multiplicado por una función. La propiedad que vimos en antes nos indica que yo puedo poner 4 fuera del límite, o sea, puedo sacar ese 4 del límite, dentro del límite, ¿verdad? Ok, fuera del límite, y escribir solamente o calcular solamente el límite de la función. Me quedaría 4 por el límite de x cuadrado. Más, aquí voy a aplicar la primera propiedad que vimos, que es el límite de la constante. El límite de una constante, que en este caso es 3, es la propia constante. ¿Ok? Es 3. ¿Ok? Ahí aplicamos la primera propiedad. Y finalmente, aquí aplico la propiedad de la potencia. Aquí me faltó el 2, que es cuando el límite, ¿verdad?, de x al cuadrado sustituye el valor al cual se aproxima el límite, que en este caso es 2. Así que como me queda esto, me queda 4 por, sustituyendo el valor de x, es 2 al cuadrado más 3. ¿Ok? Y finalmente, pues resuelvo. 2 al cuadrado me da 4, multiplicado por el 4 que ya tenía, sumado me da, 4 por 4 me da 16, más 3. Y eso finalmente me da 19. ¿Ok? 19 es el resultado final para este cálculo. Fíjense que voy bajando conforme voy calculando el límite. Cuando ya sustituyo el valor del límite, dejo de poner la palabra lim. Fíjense que a partir de aquí, ¿verdad? Cuando ya sustituí el valor del el límite, cuando lo sustituyo dentro de la función, pues dejo de poner la palabra lim. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, vamos por acá, ¿cuánto hay ahora? Ahora sí tenemos más quórum, tenemos 4 por
12, 13, 14, 15. Ok, bastante bien. Bien, preguntas, jóvenes. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Continuamos. Vamos a ver el segundo ejemplo que tenemos aquí. En este caso vamos a resolver límite cuando x tiende a 3 de la función x más 5 multiplicada por x cuadrado menos 2x menos 1. ¿Okay? Vamos a resolver ese límite que tenemos allí. Nuevamente nos vamos a la pizarra. Aquí tenemos un espacio. Vamos a resolver ese límite. Límite, a ver, cuando x tiende a 3 de la función x más 5 multiplicada por la función x cuadrado menos 2x menos 1, perdón. ¿Ok? Bien, entonces aquí fíjense que tenemos el producto de dos funciones. La primera función es x más 5 y la otra función es x cuadrado menos 2x menos 1. La propiedad del límite del producto nos dice que yo puedo separar el límite de la primera por el límite de la segunda. Es decir, que esto que está aquí es igual a límite cuando x tiende a 3 de x más 5 multiplicada, ponemos un puntito de multiplicación, por el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 2x menos 1. ¿Ok? Ok, entonces aquí en cada uno de los límites que acabo de separar voy a aplicar las propiedades que corresponden. Puedo hacerlo separando o puedo hacerlo sustituyendo directamente. O sea, directamente significa que donde está la x voy a sustituir el valor del límite, que en este caso es 3, ¿verdad? Así que aquí me va a quedar el límite cuando x tiende a 3 de x es 3. Y el límite cuando x tiende a x de la función 5, que es una función que es constante, es la propia función. Así que aquí me queda 3 más 5. ¿Okay? Y lo pongo entre paréntesis porque tengo que multiplicarlo por el otro límite. El otro límite que me quedo acá, si voy sustituyendo, voy a sustituir igualmente donde está la x, aquí y aquí, el valor de 3. ¿Okay? Sustituyendo me queda 3 al cuadrado menos 2 por 3. Y finalmente el último límite es menos 1. Y el límite de menos 1 es el propio menos 1 por propiedad, ¿no? Como la vimos anteriormente. Bien, fíjense, esto lo puedo hacer siempre y cuando no haya conflicto en que me quede una condición indeterminada, es decir, me dé división por 0, puedo sustituir directamente los valores. Esto se puede hacer. Fíjense que una vez que yo sustituyo el valor del límite en las funciones, dejo de poner la palabra lim. Mucha gente se le olvida y siguen poniendo lim. O al revés, no ponen la palabra lim y todo eso está malo porque es un procedimiento que se tiene que hacer de esta manera para indicar que estamos calculando un límite. Recuerden que lo que estamos calculando es a qué punto se aproxima la función cuando x se aproxime a 3. Eso es lo que estamos calculando y eso es lo que significa la palabra lim cuando le ponemos. Bien, entonces terminamos de resolver aquí. 3 más 5 me da 8. Y tenemos 3 al cuadrado es 9. Menos 2 por 3, 6, menos 1. ¿Ok? Aquí sigo bajando. Fíjense que voy bajando, voy poniendo igual debajo de igual. ¿Ok? No dejo de poner. Tengo aquí, me da 8. Que multiplica a 9 menos 6 menos 1. Aquí tenemos menos 6 menos 1 me da menos 7. Me da 9 menos 7, 2. ¿Ok? 2. Y finalmente, pues multiplico 2 por 8 me da 16. ¿Ok? A ver, 9, 2 por 3, 6, menos 7, 2. Ajá. Ok, correcto. Este resultado de calcular el límite. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bien, vamos a ver el tercer ejemplo. Tenemos límite cuando x tiende a 2, observen, de x cuadrado más 2x, x más 3. Okay, observen este que está aquí, segundo límite. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta ahora? ¿No? Bien, vamos a resolver ese que está allí. Aquí ya se me acabó el cuaderno, vamos a tener que sacar otro cuaderno. Cálculo diferencial, yo tenía 3, 2, cálculo diferencial 3. Vamos a hacer ese. Sería límite. No es. A ver. Límite cuando x tiende a 2. Tengo un cociente, ¿verdad? Una división. X cuadrado más 2x sobre x más 3. ¿Ok? Ok, bien. Entonces, aplicando la propiedad, lo que tengo aquí es una división, ¿verdad? De dos funciones. La primera, la de arriba es x cuadrado más 2x, la de abajo es x más 3. Antes de dividir, me fijo si al reemplazar el 2 donde está la x, por ejemplo, en el denominador, o sea, aquí, el denominador no se me anula. O sea, si reemplazar la x por 2, o sea, si al reemplazar x por 2, no se hace 0 el denominador. Efectivamente, si yo reemplazo 2, 2 más 3 me da 5. No se hace 0, así que no hay ningún problema al resolverlo. Ok. Eso es porque cuando sí hay problemas, no puedo hacer lo que voy a resolver, que es sustituir directamente el límite. Entonces, cuando x tiende a 2, de la función que está arriba, que es x cuadrado, vamos a ponerle entre paréntesis, x cuadrado más 2x. ¿Okay? Y ahora el límite del denominador, que sería límite cuando x tiende a 2 de x más 3. ¿Ok? Así, ¿verdad? Separamos el límite del numerador del límite del denominador. Y procedemos a aplicar el resto de las propiedades. ¿Qué significa aquí? Que calculamos y sustituimos directamente. Aquí podemos, en este paso, sí podemos sustituir directamente el valor de x, que sería 2, o al cual se aproxima la x. ¿Sí? No tenemos ninguna restricción. Aquí sería 2 al cuadrado menos 2 que multiplica a 2. O sea, lo que estoy haciendo es sustituyendo el valor de x por 2, o sea, por este número que está aquí, ¿ok? Bien, hago lo mismo en el denominador, donde está la x, o sea, aquí, donde está la x, sustituyo el número o el valor límite que es 2, así que sería 2 más 3 en el denominador. Fíjense que, como le estoy diciendo, una vez que yo sustituya el valor del límite, dejo de poner la palabra lim. ¿Ok? Bien. Hago las operaciones, aquí me da 2 al cuadrado, me da 4, menos 2 por 2 son 4. ¿Ok? Vamos a poner esto bien. Ajá. Sí. 2 al cuadrado es 4, aquí es más, perdón. Había puesto menos y es más. 2 al cuadrado, 4 más 2 por 2, 4 y 2 más 3 en el denominador son 5. ¿Ok? Entonces en el denominador me da 5. ¿Ok? Bien, aquí me 4. 4 más 4 es 8 entre 5, ¿no? Así que el resultado me da 8 quintos. ¿Ok? Bien, este es el resultado final para esta ecuación.
Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas, jóvenes? Profe, ¿usted aplicó la propiedad del producto allí? La propiedad que apliqué es la propiedad del cociente. ¿Ok? Vale, vale. Es esta que está aquí, ¿ves? La número 4. A ver, esta, ¿ves? La propiedad 4 que es límite del de arriba menos límite del de abajo. Pero siempre que el denominador no sea 0. ¿Ok? Bien, aquí, bueno, me falta, por ejemplo para el 5 que no hice, pero no sé si tengo, a ver. Sí, me falta esta de acá, que es la de la potencia, ¿no? Vamos a resolver ese ejemplo, que es el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 2x al cubo, ¿ok? Vamos a resolver eso. Para este caso, entonces tenemos límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 2x al cubo, ¿ok? Bien, este sería el ejemplo que corresponde a cuando tengo una función elevada a una potencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces no tengo que resolver el x cuadrado más 2x al cubo. Yo puedo meter ese límite dentro del exponente y calcularlo dentro, ¿verdad? Es decir, esto, si aplico la propiedad, sería, abro un paréntesis, al cubo, por ejemplo, y voy a poner la palabra límite dentro de esa potencia al cubo. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 2x, ¿verdad? Así de esta manera, ¿ok? Meto el límite dentro de la potencia. Ok. Resuelvo el límite dentro. Aquí puedo sustituir directamente el 1 porque no hay ninguna restricción. No se me hace 0 ni nada porque es una función polinomial. No hay problema con el dominio. Así que aquí me queda 1 al cuadrado más 2 por 1. Es lo que estoy sustituyendo aquí. 2 por 1, eso al cubo. Ok, esto me da, resolviendo, 1 al cuadrado es 1 más 2. Todo eso va al cubo. Y bueno, 1 más 2 es 3 al cubo. Y resuelvo la potencia. 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, pues 27. ¿Ok? Ok. Y este es el resultado de la potencia de 1. Bien. Aquí ya hemos resuelto todos los problemas que están planteados en mi presentación. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, continuamos. Bien. Profe, ¿me escucha? Dime. Ya, y en el caso cuando el límite se hace 0. Vamos a explicar en los ejemplos que vienen. Ah, vale. Ya. Ok. Vamos a ver esos ejemplos ahorita. Ok, entonces. Bien, entonces, a ver, seguimos con propiedades de límite, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que tenga una raíz, que es lo que le decía yo, que es lo mismo que tener exponente fraccionario, es tener raíces, ¿no? Si n es un entero positivo, el siguiente límite es válido para todo c si n es impar. Y para todo c positivo, si n es par. Es el límite de una potencia, de una raíz enésima, yo puedo meter el límite dentro de la raíz, es lo que significa, ¿verdad? Y la otra es el límite de una función compuesta, ¿verdad? Una función compuesta significa tengo una función dentro de otra. Yo lo que hago es que meto, ¿verdad? El límite dentro de la función que está dentro y calculo la de adentro y luego de afuera. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de límites con radicales, ¿no? Con raíces, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a resolver? Vamos a resolver ambos límites. El primero es límite cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Y la otra es límite cuando x tiende a 3 de raíz cúbica de 2x cuadrado menos 10. ¿Ok? Bien.
Ahora, una cosa importante aquí. Con respecto a las raíces, el valor del límite tiene que estar en el dominio de la raíz. Aquí no hay problema porque el dominio de la raíz, todos los números reales, que es positivo todo. Pero acá, el de acá, si al reemplazar el 3 me da una raíz negativa, pues no puedo calcular ese límite, por lo menos en los números reales. Entonces vamos a resolver estos dos límites en la pizarra. Tenemos, el primero es límite cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de x cuadrado más 4. ¿Okay? Bien, recordando un poco que esta raíz yo la puedo escribir como exponente fraccionario. ¿Eh? Importante. Bien, no es necesario escribirlo, pero para recordar un poco esos conceptos que sí van a hacer falta más adelante. Entonces tengo límite cuando x tiende a 1 de, tenemos una potencia, raíz cuadrada es lo mismo que escribir potencia fraccionaria de un medio. Así que, ¿verdad? Esto nada más lo único que he hecho aquí es reescribir la potencia. En la propiedad que acabamos de ver significa, ¿qué indica? Que yo puedo meter el límite dentro de esa raíz o dentro del exponente fraccionario. O sea, puedo poner esto, lo voy a meter dentro de la raíz. ¿Ok? Esto sería igual a límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 4. Así, ¿no? Meto el límite dentro de la raíz o del exponente fraccionario. Y calculo el límite del de adentro. Aquí sería reemplazando directamente el valor de x, que es 1, me quedaría 1 al cuadrado más 4, y todo eso iría a la 1 medio, o sea, a raíz cuadrada. Aquí me queda 1 al cuadrado, es 1 más 4 es 5. Así que aquí me queda 5 a la 1 medio, o simplemente raíz cuadrada de 5. Esto lo puedo dejar así, pues raíz cuadrada de un número real, sin problema, ¿verdad? A menos que yo lo necesite para hacer otros cálculos, pero aquí no es necesario. Esto lo puedes dejar raíz cuadrada de 5. Bien. Veamos el otro ejemplo, que es el límite cuando x tiende a 3. En este caso de raíz cúbica, la raíz cúbica de 2x cuadrado menos 10. ¿Ok? Menos 10. La raíz cúbica se puede también escribir como exponente fraccionario a la 1/3, ¿no? Toda raíz cúbica se puede escribir de esa manera. Vamos a ir hacia abajo, ¿verdad? Y podemos, nada más aquí estamos reescribiendo nada más. Sería límite cuando x tiende a 3 y esto va a la 1/3, ¿ok? Bien. ¿De qué? De 2x cuadrado menos 10, ¿ok? Aplico la propiedad que significa que puedo meter dentro de mi exponente fraccionario, dentro de la raíz, el límite, y ponemos límite cuando x tiende a 3 de 2x cuadrado, 2x cuadrado menos 10. Así, ¿ok? Y luego directamente evalúo el límite a la 1/3. Aquí sería reemplazo donde está la x, reemplazo por 3 aquí. Así que sería igual a 2 por 3 al cuadrado menos 10. ¿Ok? Bien. Vamos a evaluar 2 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. 2 por 9 me da 18 menos 10 a la 1/3, ¿no? Y eso me da 18 menos 10 es 8. Así que el resultado es raíz cúbica de 8. Ok, lo puedo dejar así o puedo factorizarlo para sacar allí
Por ejemplo, podría hacer raíz cúbica de 8. Bueno, raíz cúbica de 8 tiene solución exacta, ¿verdad? Porque es raíz cúbica. ¿Cuánto me da raíz cúbica de 8? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la raíz cúbica de 8? ¿Cuánto me da eso? A ver, raíz cúbica de 8, ¿cuánto da? 2, 2. 2, 2. 2. Correcto, correcto. Muy bien. Bien. Entonces ahí tenemos dos ejemplos para las raíces, ¿verdad? Que son lo mismo, ¿no? Bien. ¿Qué otras reglas básicas de límite tenemos? Tenemos los límites de las funciones trigonométricas. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada, antepasada? Las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Siempre y cuando el valor de C, o sea, el valor al cual se aproxima la X, esté dentro del dominio, ¿verdad? O sea un punto extremo del dominio, ¿verdad? Se puede calcular el límite, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de seno y coseno son funciones que tu dominio es todo R, no hay ningún problema, pero tangente y cotangente y secante y cosecante hay que tener cuidado si el límite no es un punto donde se hace cero, se tiende a infinito o se hace cero, así que, pero siempre y cuando esté, pues, el límite de las funciones trigonométricas nada más la sustituyo donde está la X, el valor de C. Fíjense, límite del seno de X, cuando X tiende a C, pues seno de C. La del coseno, lo mismo. Así de todas. La de la tangente de X, tangente de C. La de la secante de X, secante de C. Y así, pues no hay ningún problema. Siempre y cuando el valor al cual se aproxima la X sea un elemento de su dominio, del dominio de cada función. Bien. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a hacerlo rápidamente. El límite de la tangente de X, pues reemplazo tangente de 0, ¿verdad? ¿Cómo calcula la tangente? Pues con una calculadora, usted pone tangente de 0 en la calculadora y le va a dar 0. Aquí tengo el límite de un producto de X por una función coseno. Si aplico las propiedades del producto, sería el límite cuando X tiende a pi de X por el límite cuando X tiende a pi del coseno. El primero reemplazo directamente por propiedad, ¿verdad? Da pi. Y el segundo es reemplazar coseno de pi. Pi, recordemos, es una medida en radianes de un ángulo. Aquí sería coseno de 180 grados. Con calculadora, el coseno de 180 grados, o sea, coseno de pi, es menos 1. Ahí lo acabamos de poner, menos 1. Así que, por lo tanto, pi multiplicado por menos 1 me da menos pi el valor de él en la segunda función. La tercera, tenemos un seno cuadrado. Recuerden que seno al cuadrado es la función al cuadrado, no el ángulo. Así que si yo reemplazo el límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado es sustituirlo dentro de donde está la x y luego elevarlo al cuadrado. El seno de 0, si usted lo hace con una calculadora, le va a dar 0. 0 al cuadrado me da 0. O sea, los límites de la función trigonométrica nada más es reemplazar y obviamente tener a mano una calculadora para calcular, si no nos acordamos, los valores de las funciones de los ángulos básicos. ¿Okay? Bien. Entonces, vamos a ver lo que aquí la pregunta que me hacían. ¿Qué pasa cuando no, déjenme borrar esto de aquí. Bueno, vamos a dejarlo así, porque esta diapositiva ya la tengo aquí con la XS, porque más adelante la tacho. Bien, tenemos límite cuando X tiende a 1 de X cubo menos 1 sobre X menos 1. Fíjense que si yo sustituyo la X donde está aquí en el denominador, me va a quedar 1 menos 1, me va a quedar 0 en el denominador, ¿no? Y dice, si reemplazamos directamente, se obtiene una condición indeterminada, ¿verdad? ¿Qué es una condición indeterminada? Por ejemplo, aquí tengo eso que acabo de poner. Si en mi límite reemplazo directamente 1 arriba y 1 abajo, 1 al cubo es 1, menos 1 me da 0, y 1 menos 1 en el denominador también me da 0. A eso se le llama una condición indeterminada, es decir, si reemplazo directamente con las propiedades que acabo de ver el límite, no voy a poder calcular el límite. No, 0 sobre 0 no existe. 0 sobre 0 se le llama
una condición determinada no es ni infinito, ni es cero, ni es uno, ni ningún número. No se puede calcular. Para poder evitar esa condición indeterminada es necesario aplicar algunas propiedades de factorización, que es lo que significa que en este caso vamos a obtener. Bien, por ejemplo, para resolver este límite, ¿verdad? Fíjense que arriba tengo x cubo menos 1, ¿verdad? Sí. ¿Qué caso de factorización tenemos ahí? Tenemos un caso de una diferencia de cubos perfectos. X cubo menos 1 se puede factorizar como x menos 1 multiplicada por x cuadrado más x más 1. Siempre es la propia función, la raíz cúbica de ella multiplicada por la primera al cuadrado, la segunda al cuadrado y en medio nada más va el producto de las dos. No es el doble producto como en el caso del trinomio cuadrado perfecto, sino el producto de x por 1 va en el medio con el signo contrario al que tiene la expresión. Y este es menos, aquí va más. Y el tercer término siempre va positivo. ¿Okay? Entonces factorizo y fíjense que eso me permite a mí simplificar x menos 1 con x menos 1. Y de esa manera, mediante esa simplificación, estoy eliminando la condición indeterminada, porque al cancelar x menos 1 en el numerador con x menos 1 en el denominador, nada más me queda el numerador, porque significa que me queda uno abajo, uno arriba para el caso de x menos 1. Así que nada más me queda x cuadrado más x más 1. Y ahora sí ya puedo reemplazar el límite porque ya no tengo, ya no me va a dar 0 el denominador. Ya no tengo, o sea, mejor dicho, el denominador es 1. Así que reemplazo 1 directamente y me queda 1 al cuadrado más 1, aquí está. Y eso me da 3, ¿verdad? Entonces, este es uno de los casos donde se hace cero el denominador. ¿Cuál es la estrategia? Usar algún tipo de factorización para factorizar y eliminar esa condición indeterminada. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen preguntas, jóvenes? Bien, continuamos. Bien, entonces ya vimos un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos al encontrar el límite. Este lo vamos a hacer en la pizarra, paso a paso, para ver cómo se hace, ¿verdad? El primer caso es, perdón, el problema es límite cuando x tiende a menos 3 de x cuadrado más x menos 6 sobre x más 3. ¿Okay? Entonces, fíjense que nuevamente, si yo reemplazo arriba el límite, o sea, sustituyo menos 3 arriba, menos 3 al cuadrado, más menos 3, menos 6 me va a dar 0. Y si sustituyo menos 3 abajo, también me va a dar 0. O sea, la sustitución directa falla porque me conduce también a una condición indeterminada. Entonces, lo que voy a hacer es a utilizar un proceso de factorización para poder calcularlo. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner límite que queremos calcular es límite cuando x tiende a menos 3 de el cociente, en este caso es x cuadrado más x menos 6 y abajo es x más 3. Dijimos que si yo reemplazo directamente el menos 3, abajo se me va a hacer 0. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es factorizar arriba para tratar de simplificar el numerador con el denominador. Bien, recuerden que no siempre es posible factorizar. En algunos casos se puede factorizar, en otros no. Cuando no se puede eliminar la condición indeterminada, pues simplemente se concluye que el límite no existe. Pero en este caso se puede. ¿Cómo? Factorizamos el denominador. A ver, ¿qué caso de factorización? Bueno, no es tan importante que se aprenda en el caso. ¿Cómo factorizo el numerador? A ver, ¿cómo factorizo x cuadrado más x menos 6? ¿Quién me dice cómo son los factores? A ver, ¿quién me dice cuáles son los factores?
X más 5 y X menos 1. Ajá. No, X, no, menos vamos a ver. A ver, dime, X más qué. 5 Ajá. y X menos 6. X menos 6. A ver. No, porque buscamos dos números que multiplicado den 6 y restado den 5. Profe, X más 3 Ajá. y X menos 2. Vamos a ver. X más 3 y X menos 2. Vamos a ver. 3 por 2 son 6 y 3 menos 2 es 1. Correcto. Esas son. A ver, entonces, ¿qué se puede simplificar aquí? A ver, ¿qué se simplifica? X más 3 más el de abajo, X más 3. Ajá, y el de arriba, ¿verdad? Ajá, ahí está. Eso se cancela, mejor dicho, da 1 y me queda límite cuando X tiende a menos 3, Menos 3. ya no me queda numerador, denominador, así que nada más es así, directamente. Ya de la condición indeterminada, ya puedo sustituir en el siguiente paso directamente el menos 3. Recuerden que es menos 3. Me queda menos 3 más 2. Menos 2. ¿Esto cuánto da? Menos 5. No. Menos 1. profe. A ver. Menos 1. Es menos 2. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Ah, perdón, sí, tiene razón. Pero, Aquí es profe, menos 2. Ajá, aquí no, profe, ya lo vi, ya lo vi. menos 2. Aquí es menos, Eso que queda correcto, menos ahora sí. Ahora Ahora es sí es menos menos 5. 5. Ajá, muy bien. Ok, bien, bien, bien. Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna, profe. Ok, continuamos. Vamos a ver el siguiente caso. Bien, aquí tenemos, ¿verdad? Menos 5, correcto. Ahí está el resultado, ¿verdad? Bien, veamos el siguiente. Bien, observen el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una raíz que se llama cuando tenemos que racionalizar. Aquí tenemos una raíz que es límite cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de x más 1 menos 1 sobre x. Fíjense que si reemplazamos directamente, arriba me va a dar 0, abajo me va a dar 0. Nuevamente la sustitución falla. Significa que me da una condición indeterminada y por eso es que entonces tengo que calcularlo utilizando otro método, ¿verdad? Que es lo que se conoce como racionalización. Vamos a explicar la racionalización en la pizarra. ¿Okay? Vamos a ver, raíz cuadrada de x más 1 menos 1 sobre x. Vamos a la pizarra para explicar este caso. Vamos a por aquí. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de, la raya bien esta, raya, raíz cuadrada de x más 1 menos 1 sobre x. Bien, tal y como está aquí, si yo reemplazo 0 directamente, se me va a hacer el 0 el numerador y el denominador también. Entonces lo que tengo que hacer es racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Multiplicar arriba y abajo por una expresión que me complete, digamos así, el producto. Fíjense, ¿qué caso de producto notable voy a aplicar? Voy a aplicar el caso de producto del producto de la suma por la diferencia de dos cantidades que dice que cuando yo multiplico a más b por a menos b, ¿verdad? Eso es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Ok? La primera al cuadrado, esto es lo que voy a aplicar. Esto significa que yo para racionalizar aquí voy a multiplicar por esta misma expresión que está aquí arriba, pero con signo contrario. Es decir, voy a multiplicar por x, raíz cuadrada de x más 1 más 1. ¿Sí, verdad? Y para no alterar el límite, pues lo hago también abajo porque es como si estuviese multiplicando por 1, ¿no? Para que no se me altere
el límite que tengo que calcular. ¿Okay? Voy a borrar esto que dice acá abajo. ¿Okay? Para ir bajando y calculando. Esto es lo que se llama una racionalización. Bien, al aplicar el caso de producto notable en la parte de arriba, fíjense que yo no he dejado de poner la palabra límite, solamente multipliqué el límite arriba y abajo por un mismo número. Por lo tanto, el límite no cambia, ¿no? Porque no estoy alterando, estoy multiplicando por 1, sigue siendo el mismo. Bien, aquí vamos a poner una línea larga. Y arriba, si aplicamos el producto de esto de aquí por esto de acá, aplicando el caso de producto notable, esto sería la raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, así, ¿verdad? Y abajo, pues queda lo que quedó allí, x multiplicada por x raíz cuadrada de x más 1 más 1. ¿Okay? Y lo dejo igual, nada más lo pongo en un punto, ¿no? Pero es un producto, eso sí, me faltó un. Okay. Bien, voy bajando. Aquí, ¿qué pasa? Que la raíz se me cancela con el cuadrado, ¿verdad? Porque raíz cuadrada al cuadrado me da solamente lo que está dentro de la raíz. Así que arriba me queda límite cuando x tiende a 0. Y al eliminarse las raíces me queda x más 1. Y el 1 al cuadrado es 1. Así que me queda x más 1 menos 1. Abajo, pues sigo poniendo lo mismo. Bueno, aquí yo puse la línea hasta acá. Vamos a recortarla para poner un solo límite. Así, ahí. Porque tendría entonces que dividir límite de arriba y límite de abajo. Pero entonces acá, como estoy poniendo un solo límite para todo, aquí sería x por raíz cuadrada de x más 1 más x más 1, perdón. Bien. Arriba, este 1 de aquí con este de 1 de acá se hace 0. ¿Ok? 1 y 1 se elimina. Voy a ir bajando. Vamos a desplazar un poquito aquí. Y aquí me queda igual límite cuando x tiende a 0 de x, porque los 1 se cancelaron, sobre x que multiplica a la raíz cuadrada de x más 1 más 1. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues que ahora esa x que está en el numerador se va a cancelar con la x del denominador, que es lo que yo estoy buscando realmente cuando hago la racionalización. Ese es el objetivo, cancelar esto con esto, ¿verdad? Pero arriba no me queda 0. Recuerden que cuando yo simplifico un mismo número en el numerador que en el denominador, me queda 1, no me queda 0. Así que arriba me queda límite cuando x tiende a 0 y arriba me queda 1 y abajo me queda lo que está en el paréntesis, que es raíz cuadrada, esa raíz cuadrada de x más 1 más 1. ¿Ok? Aquí la mano, más 1. Y con esto ya, al eliminar la x en el denominador, esa x es la que me está haciendo 0 el denominador. Por lo tanto, ya no tengo una condición indeterminada en el denominador. Y ya puedo sustituir el valor de x. Así que ya en el siguiente paso, 1, y sustituyo el valor de x, que en este caso es 0. Así que aquí me queda en el denominador 0 más 1, raíz de 0 más 1 más 1. Ok, la raíz, bueno, 0 más 1 es 1. Vamos a borrar un poco, que esto está un poco largo aquí. Borrar. La raíz de, perdón, 0 más 1 es 1, así que raíz de 1 es 1. Y 1 más 1 es 2, así que esto me da 1 medio. ¿Ya? Ahí está el proceso completo de racionalización para calcular este tipo de límites. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? Tengo un par de preguntas.
¿Alguien no estaba viendo la pantalla? ¿O sí? Ah, bueno, aquí volvieron a orden. Bien, preguntas. ¿Me están escuchando? Sí, profe, lo único que era, pero bueno, ya vi de dónde salió el menos uno, fue de la multiplicación del menos uno más uno, ¿cierto? Que quedó uno al cuadrado. Ahí fue que cambió de Ajá, signo. arriba. Arriba, acá arriba. Aquí. Sí, ahí es que me había perdido, pero yo creo que es así como estoy diciendo, no sé. Este menos uno que está aquí. Exacto, exacto. Ajá, ese es del caso de producto notable. Recuerda que yo estoy aplicando el caso de producto notable A más B por A menos B, y eso es igual A al cuadrado menos B al cuadrado. De aquí sale el menos. ¿Ya? Gracias, ¿Ya? gracias. Ya entendí. Ok. Bien. Muy bien, muy bien. Profe, Está una pregunta. correcta la pregunta. Ajá, dime. Eh, eh, Cuando es que el límite de x cuando tiende a cero, se deja de poner cuando ya termina de reemplazar o hacer la racionalización. Claro, claro, sí. Cuando ya vas a reemplazar, mira, acá abajo, vamos subiendo. Cuando ya vas a reemplazar la X, se deja de poner la palabra límite. Fíjense que aquí, cuando ya reemplacé el 0, o sea, en este punto de aquí, aquí, ¿verdad? Allí, ya reemplacé el valor de X. Ya dejo de poner la palabra límite. Mientras tanto, hasta que no sustituya el valor de X, no puedo dejar de poner la palabra límite. ¿Esa Listo, era tu gracias. pregunta? Ajá. Sí. Ok, bien, 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 bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A ver. Bueno, aquí tengo, bueno, los límites trigonométricos. Hay dos límites trigonométricos que son importantes, que son estos dos, que es el límite de seno de x sobre x, que cuando x tiende a cero, obviamente, porque esta es una condición determinada, pero esta es una propiedad, una regla, ¿no? Cuando tengo seno de x sobre x o el mismo ángulo, de un ángulo sobre el mismo, cuando x tiende a cero es 1 siempre. Eso se puede ver gráficamente, ¿verdad? Y comprobar efectivamente. Una forma de comprobar cuál es el límite que estoy calculando es haciendo la gráfica. Podemos hacer la gráfica con GeoGebra perfectamente para comprobar que efectivamente eso es así. Este límite me da 1 de seno de x sobre x. Y el otro límite, el límite cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x sobre x. O sea, 1 menos coseno de un ángulo sobre el propio valor del ángulo, este me da 0. Ya gráficamente se pueden comprobar, por ejemplo, si vamos a GeoGebra, yo siempre utilizo aquí GeoGebra Online porque ustedes vean que lo podemos utilizar también. GeoGebra Online es bastante práctico, ¿verdad? Porque, bueno, para los que tengan data, los que no, hay una versión, recuerden que también se puede instalar en el celular, no necesitan data para eso, bueno, para descargarlo solamente, pero para usarlo no. Por ejemplo, la primera función es seno de x, bueno, yo tengo la versión en inglés, entre x. Fíjense que del lado derecho vemos la gráfica de la función. Fíjense que cuando x tiende a 0, o sea, el punto 0, la función tiende a 1, pasa por 1, ¿lo ven? Efectivamente, ese límite me da 1. Y la otra función es, vamos a ponerlo entre paréntesis, 1 menos coseno de x dividida entre x. Bien, aquí es la gráfica azul, ¿lo ven? La verde es la primera y la de la 1 menos coseno de x sobre x es la que está en azul. Fíjense que cuando x tiende a 0, la función también da 0. Pasa por el origen, ¿no? Eso significa que es 0, 0. Gráficamente se puede comprobar el valor del límite, ¿okay? Es lo que estamos diciendo. Bien, estas dos propiedades se pueden aplicar para calcular otros límites, ¿verdad? Otros límites de funciones. Como por ejemplo, bueno, aquí están las gráficas de las dos, ¿verdad? Bueno, no me acordaba que las tenía ahí. Vamos a ver un ejemplo cómo yo puedo aplicar, por ejemplo, para calcular este límite, tangente de x sobre x. Para ello yo puedo utilizar las identidades trigonométricas, ¿verdad?
sea, ¿cuál de las dos vamos a utilizar? Bueno, voy a utilizar la primera, porque la tangente yo puedo, ¿verdad? La puedo separar, ¿no? Como seno entre coseno, ¿no? Y puedo separar límite cuando x tiende a 0 de tangente de x como seno de x sobre 1 sobre coseno. Porque la tangente es seno entre coseno, es una identidad trigonométrica. Sustituyendo, ¿verdad? Este límite lo tenemos aquí, que me da 1, y el otro, si sustituyo coseno de 1 en radianes perdón, coseno de 0, si sustituyo 0 aquí, coseno de 0 es 1, y por lo tanto 1 por 1 me da 1. Entonces yo he aplicado dos propiedades. Uno es esta que tengo aquí, y la otra es pues sustitución del coseno, que el coseno de 0 me da 1. Bien, y es por eso el resultado me da 1, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo por acá, por ejemplo este de acá, seno de 4x sobre x, también yo puedo, por ejemplo, este lo vamos a hacer en la pizarra, vamos a poner límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x sobre x, ¿ok? En este también vamos a utilizar esta identidad, que es seno de x sobre x, ¿verdad? Le vamos a resolverlo acá. Me parece mejor paso a paso. Entonces vamos a poner límite, rojo, vamos a poner límite cuando x tiende a 0 de seno de, seno de 4x sobre x, ¿ok? Bien, a ver, pero la regla que yo tengo, ¿verdad? No dice así. La regla o la propiedad dice límite cuando x tiende a 0 de seno de x, ¿ya? Sobre x, ¿ya? Ese es el que me da 1, pero yo no tengo el mismo ángulo. Tiene que ser el mismo del seno, o sea, el mismo de aquí, tiene que ser el mismo de acá, ¿verdad? Y no lo tengo. Entonces tengo que haber una estrategia para calcularlo. Tampoco puedo reemplazar directamente, porque si reemplazo directamente, me da 0 en el denominador, fíjense. Y eso me conduce a una condición indeterminada. Entonces tengo que buscar una estrategia para eso. ¿Cómo voy a hacer? Pues siguiendo más o menos lo que hemos estado haciendo, multiplicando por 1, pero en este caso como multiplicando y dividiendo por 4. Así que sería límite cuando x tiende a 0, y vamos a poner 4 seno de 4x, y lo vamos a dividir entre 4x. Fíjense que agregué dos 4, uno arriba y otro abajo, ¿verdad? Si se fijan, si yo lo simplifico me da 1, o sea que no estoy alterando en nada el límite ni la función. Multiplico y divido entre 4, para así tener la misma forma esta que tengo aquí, porque no es tanto que sea x, sino que tenga la forma de seno de un ángulo entre el propio ángulo, que es lo que significa que es esta propiedad. Entonces voy a ir bajando esto, voy a poner recta aquí para que sepan que no va lo que está escrito en rojo. Y aquí si aplico propiedad, me queda límite 4 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x sobre 4x. Y ahora sí tengo la misma forma esta que tengo aquí. Tengo lo mismo. O sea, esto de aquí es lo mismo. Y ese límite me da 1. Así que me queda 4 por 1. 4 por 1. Y eso me es igual a 4. ¿Okay? Fíjense, esta es la estrategia para calcular este tipo de límites. Completar, ¿verdad?, el denominador por 4 y 4. ¿Okay? Bien, aquí tenemos los procedimientos. Aquí abajo podemos ver paso a paso cómo se resuelve. ¿Ok? Bien, a ver, tenemos más. Bueno, ya se terminó allí esta presentación, y bueno, ya también vamos terminando la clase. Ya está bien por hoy. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes?
¿Preguntas? A ver, preguntas. ¿Nadie? Bien, entonces vamos a dejar por hoy la clase hasta hoy. Voy a parar de grabar.